Shalom, que la paz del Señor sea contigo. Estamos a unos días de celebrar ya una conmemoración de la fiesta de Pesaj o de Pascua y quizás estamos muy ocupados en todo lo que implican los emblemas, la cena, el lugar, los adornos, la ropa que usaremos, pero sabes, lo más importante en lo que debemos revisar, concentrarnos es en nuestro interior. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque recuerda que Dios no mira lo que mira el hombre, sino Él ve nuestro corazón. Y es necesario celebrar con un corazón limpio, un corazón contrito, humilde, un corazón agradecido, lleno de alabanza por la misericordia que ha tenido el Señor. Pero estamos a tiempo de reflexionar, estamos a tiempo de meditar, de ir a su palabra, para esta gran fiesta presentarnos bien delante de Él, presentarnos aprobados. Es una cena muy especial donde celebraremos al Cordero que es Yeshua, que nos sacó de Egipto, nos libertó del pecado, nos redimió y nos hizo parte de su pueblo en ese pacto renovado. Quiero que recordemos una noche muy especial, esa última cena, donde Yeshua reunió a sus discípulos. La hora había llegado, él se reunió con todos ellos, les dio una instrucción y muy importante, y se despediría con una cena muy especial. Vamos a la palabra de Dios en Lucas 22, versos 7 al 13. Lucas 22. Dice el verso 7: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua o Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: ir, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar ahí. Fueron pues, sellaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Cómo fue esa última cena? Quiero ponerle un título a esta breve reflexión. Vamos a meditar, vamos a extraer una enseñanza muy, muy especial. ¿En qué lugar de la mesa quieres estar? Vamos a analizar, vamos a meditar la palabra de Dios. ¿En qué lugar de la mesa quieres estar? ¿Cómo fue esa última cena? Todos tenemos la idea que ha plasmado ese famoso pintor Da Vinci, ¿verdad? De la última cena, pero estamos a 2000 años y miles de kilómetros del lugar donde aconteció. Hay un historiador del primer siglo, Flavio Josefo, que describe cómo fue esta última cena desde la costumbre del pueblo hebreo. La mesa era un triclinio, tengo por aquí una imagen para que podamos entender cómo fue esa cena. Era un triclinio, es decir, una mesa baja al ras del piso, y había lugares especiales asignados en esa mesa. Vamos a ver algunos lugares en particular. El primer lugar, en la parte izquierda, como vemos ahí en la imagen, se sentaba el mejor amigo del anfitrión. Ahí estaba Juan. El lugar principal, por supuesto, era el segundo y lo ocupaba Yeshua o Jesucristo. El tercer lugar sería ocupado por Judas. Ahí Judas tendría una oportunidad hasta el último momento de arrepentirse. Y en la última parte de la mesa o triclinio, al final, corresponde al asignado al servicio. Era el encargado de lavar los pies cuando entraban al lugar. Ahí estaba, ese lugar era ocupado por Pedro. Vamos a revisar estos tres lugares y vamos a meditar en nuestra situación actual, en esa necesidad de prepararnos para presentarnos delante del Señor aprobados en estas santas convocaciones que estamos por celebrar. Vamos a ver el lugar de Pedro.
Ahí estaba Pedro. En el extremo de la parte del lado derecho era el lugar, como dijimos, de los sirvientes o el lavador de pies. Quizá Pedro fue puesto en ese lugar por el Señor porque él tenía que sacar ese orgullo, esa arrogancia, ese carácter recio, fuerte que podemos ver en la escritura sobre Pedro. Podemos ver ahí en la imagen, Pedro, eh, el Señor lavándole ahí los pies, ¿verdad? Quizá en esta imagen vemos a Pedro reclamándole a Juan de un lado a otro, oye, ese lugar debería estar yo debería estar lo más cerca al Señor, ¿sí? Y quizá le estaba ahí reclamando, oye, yo fui el que caminé con él sobre el agua, ¿no? Yo fui el que lo defendí en el huerto, yo fui el primero que lo reconocí como el Mesías, como el ungido, ¿verdad? Incluso quizá le estaba diciendo, oye, acuérdate cuando visitó mi casa, ¿verdad? Seguramente, seguramente Pedro estaba molesto porque él creía que debía ocupar ese lugar especial, el lugar más cercano al maestro, al Señor. En la actualidad hay muchos maestros, hay teólogos, hay líderes que muestran cierto orgullo, vanidad, arrogancia por tener todo ese conocimiento o por tener quizá un cargo dentro de un ministerio y esperan que por eso van a ocupar un lugar muy especial o un lugar más cercano al Señor. Dice Eclesiastés 1:9 que no hay nada nuevo debajo del cielo, todo lo que fue volverá a ser. En los tiempos de Yeshua, esta era la situación de los fariseos. Ellos, por conocer la Torá, muy bien por conocer, por estudiar la Torá, ellos pensaban que tenían un lugar privilegiado con Dios, pero sus actos demostraban otra cosa, ¿sí? Su falta de humildad les impide ser servidores. Se olvidan de las palabras de nuestro Señor, Mateo 18, del 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Yeshua o a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pedro había sido llamado por algo muy grande, pero antes tenía que recibir esta enseñanza, porque el que sirve, el que es humilde, el más pequeño, ese será el mayor en el reino. Recordemos esto. Pedro no lavó los pies al entrar, no había hecho su trabajo, no había hecho esa función en el lugar que le correspondía. Quizá Pedro se avergonzaba de él estar ahí, pero ese lugar para el Señor era muy especial, tan especial que él decidió hacer ese trabajo con mucho amor, con humildad, siendo el creador del mundo. Él vino a lavarnos los pies. Si en tu congregación o el lugar donde vives, trabajas, procuras por el necesitado, por el prójimo, predicas la palabra, ciertamente estás en el lugar correcto y estás guardando Torah, estás guardando los mandamientos de Dios, ¿sí? Estás cumpliendo con la voluntad del Padre. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue, que disminuya. La fórmula perfecta, más de Dios, menos de mí. Porque cualquiera que se enaltezca, ese será humillado. Y cualquiera que se humille, ese será enaltecido. Pedro recibiría una lección muy importante, necesaria para el gran llamado que tenía que hacer. Así es que si no conoces la escritura, eh, mucho, si no la dominas, si no tienes mucho conocimiento, no te preocupes. Recuerda que con humildad, sirviendo al prójimo, de esa manera estás guardando los mandamientos, estás haciendo la voluntad del Padre. Y por supuesto, el Señor va a añadir ese conocimiento que necesitemos para compartir su palabra. Ese era el lugar de Pedro. Vamos a el último lugar que quiero que revisemos.
es el lugar de Judas. El pan significa vida, representa a Yeshua. El partir el pan en ese contexto de la cena significa perdón, restitución y reconciliación. ¿Sí? Recuérdalo. Perdón, restitución y reconciliación. Entonces, cuando partían el pan y lo pasaban a la izquierda, ese era el significado. Entonces, Judas estaba ahí ocupando ese lugar a la izquierda del Señor. Sabía muy bien que no estaba al lado de Yeshua por casualidad. ¿Qué sucedió con Judas? Bueno, él fue llamado también por el Señor. Estuvo en la primera fila. Él escuchó los mejores sermones, las parábolas hermosas, vio los milagros del Señor, tenía al mejor maestro, al mejor predicador, al mejor pastor, al mejor líder, al mejor amigo, pero al final dudó. Al final dejó de creer en él, tuvo intereses propios y lo entregó por unas monedas, lo traicionó. Hay muchos que están negando, que están traicionando al Señor, que tienen intereses propios ajenos a la voluntad de Dios. Y aunque conozcan la verdad de su palabra, prefieren seguir bajo un sistema establecido, un sistema religioso, con intereses personales, con ganancias personales, y de esa manera está negando al Señor. Hay muchos que se han desviado de su palabra en estos últimos tiempos, siguiendo corrientes de hombres, agregando tradiciones, mandamientos de hombres, agregados a la escritura, enseñanzas ajenas a lo que está escrito en su palabra. Hay muchos que están siguiendo al maestro de lejos o por la noche, como Nicodemo, por temor al que dirá. Hay muchos que están negando al Señor diciendo que es un hombre, un profeta, que es un mensajero simplemente, un ángel o un rabino. Y quizá muchos, o quizá hay algunos otros que están negando al Señor con los hechos, con la forma de hablar, de comportarse, y de esa manera ciertamente están negando al Señor. Pero el Señor a todos nos da una vez más una oportunidad de arrepentirnos. La palabra para griego, de arrepentimiento, significa metanoeo, que tiene que ver con un cambio de mente, pero la palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah y es algo muy especial. Tiene que ver con volver al Padre en obediencia, regresar, dar un giro completamente y regresar al Padre con arrepentimiento, con llanto, con dolor por haber pecado, por haber fallado y regresar a Él en obediencia. Entonces, al partir el pan, en ese contexto, acuérdense, significa perdón, restitución, reconciliación. Judas tuvo esa oportunidad. Él estaba ahí a la izquierda de Yeshua. Al partir el pan, el Señor sabía lo que iba a pasar y al pasarlo a la izquierda le estaba diciendo, yo te perdono por lo que vas a hacer. Seguimos siendo amigos. Aún ahí, Judas tuvo esa oportunidad de arrepentirse. Si le hemos fallado, si le hemos traicionado, Él quiere restaurarnos, quiere reconciliar esa amistad. Si le hemos fallado a nuestro prójimo, a nuestro contexto, a la familia, al esposo, los hijos, a algún hermano de la congregación, el Señor nos da esa oportunidad. Hay una costumbre en Israel, cuando alguien quiere recuperar una amistad que se dañó por algún motivo, bueno, lo invitan a su casa, preparan personalmente un platillo, una cena muy especial y ahí renuevan esa amistad. El Señor quiere que seamos sus amigos y nos invita a su casa, nos tiene preparado en su mesa el mejor banquete que Él ha preparado, el mejor pan, el mejor vino para restaurar nuestra amistad con Él. Vamos a ver, ese fue el lugar de Judas. Vamos a ver, por último, el lugar de Juan. Entonces dijimos, en el primer lugar se sentaba el mejor amigo del anfitrión, que era también como una especie de guardaespaldas que tenía que cuidar al Señor por si alguien entraba al lugar. Entonces ahí estaba Juan.
Ahí es donde él doblaba su codo y se recargaba en el pecho del maestro y decía que era el discípulo amado. Todos los creyentes del Señor hemos sido llamados a ser discípulos, a ser seguidores del Maestro en todo momento, en todo tiempo, ante cualquier circunstancia. Y no solamente unos discípulos cualquiera, sino unos discípulos amados, que sigamos al Señor fielmente, que tengamos esa seguridad, esa paz que cerca de Él hay victoria en el Señor. Juan siempre buscaba estar cerca del Señor. Hasta el final, él estuvo ahí a un lado de la cruz. Al morir, él permaneció firme. Mientras todos los demás discípulos habían huido, estaban escondidos por temor, él ocupó siempre el lugar de privilegio, el mejor lugar cerca, más cerca del Señor. Es el lugar que todos deberíamos anhelar siempre, en todo momento, no cada año, no en estas santas convocaciones, sino en todo momento, guardando sus mandamientos, estando cerca de Él. Quizá tenemos que recordarlo esto siempre, en todo momento. Cuando venga alguna prueba, en algún momento de dificultad, una situación difícil que quizá estamos atravesando, debemos de recordar que cerca del Maestro hay bendición, hay sanidad, hay restauración, hay perdón de pecados. El Señor dijo, porque apartados de mí nada pueden hacer. Sabemos que cerca del Maestro es donde nos conviene estar. En humildad, reconociendo que ese es nuestro lugar de seguridad, es donde podemos tener esa paz que necesitamos. Recostados en su pecho, todo estará bien. Terminamos Lucas 22, 27 al 30. Dice, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Esa noche, Yeshua cenó con sus discípulos por última vez. Un pan que simboliza su cuerpo sería partido por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Un vino que representa su sangre que sería derramada para el perdón de nuestros pecados. Y él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y estableció un pacto renovado. Al día siguiente, él sería el Cordero perfecto, que sería sacrificado exactamente a la hora que estaban sacrificando el Cordero de Pesaj, para que nosotros tuviéramos parte en su reino, parte como su pueblo, y él perdonaría nuestros pecados. Él llevaría a la tumba todos nuestros pecados. Él cumplió con la fiesta de los panes sin levadura. Al mismo tiempo que empezaba esta fiesta al caer el sol, él sería llevado a la tumba, llevando toda la levadura, todo el pecado de nosotros a la tumba. Pero al tercer día, él resucitaría. Exactamente en la fiesta de los primeros frutos. Él cumplió en su primera venida las primeras fiestas en el calendario de Dios, que te invito a que lo revises, a que lo escudriñes conforme a su palabra. Y quizá nos han dicho que son fiestas para judíos, pero Dios no hace excepción de personas. Levítico 23 es muy claro y dice, estas son las fiestas de Dios, de Yahweh, como tú quieras decirle, para Israel, ¿sí? Incluyendo las 12 tribus, incluyendo los judíos, pero también incluyendo todos esos gentiles que a través de Yeshua, de ese pacto renovado, entraríamos nosotros a formar parte de ese pueblo especial. Este año, una vez más, celebraremos a Yeshua entonces como nuestro Cordero. Tendremos un ensayo para aquel día cuando bebamos y comamos, pero ahora en la mesa en su reino. Por tanto, dijo Pablo, celebremos la fiesta, no con levadura vieja ni con levadura de malicia, maldad, sino con panes
sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ocupemos el mejor lugar en la mesa del Señor. Que así sea, amada familia, que podamos meditar, reflexionar en estos tiempos previos a ese momento tan especial. Pongámonos a cuentas con el Señor, con nuestro prójimo y ocupemos el mejor lugar a la mesa, a la de Yeshua. Celebremos para la honra y la gloria de Dios. Shalom, shalom, shalom a todos.